Muchas gracias. Segundo taller, pérdida y duelo. Bueno, con esto que también venimos saliendo de la pandemia del COVID, ¿verdad? Muchísimas personas a nivel mundial perdieron la vida. Y sabemos que por cada persona que muere, como mínimo hay 10 personas que viven un duelo, como mínimo, ¿verdad? Así que le damos la invitación a este taller. Qué bueno que están acá, gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar entonces ahora sí a la información por acá. Como siempre hacemos una muy breve introducción a lo que tiene que ver con emociones y sentimientos. Siempre recalcamos que todas las emociones son necesarias, importantes, y eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Se puede hablar muchas horas de lo que tiene que ver con el duelo, las pérdidas. Se podrían hacer muchos talleres más, porque hay muchos tipos de pérdidas, como vamos a ver hoy. Se puede tratar, por ejemplo, cómo ayudar a las personas que están en fase terminal, lo que tiene que ver con la ruptura del amor romántico, muchos temas, ¿verdad? Porque todos esos incluyen un periodo de duelo. Pero este taller de hoy va a ser información muy positiva, cuyo propósito va a ser, pues, salir, ¿verdad? Salir de la tristeza. No mantenerse ahí por un tiempo demasiado prolongado, sino realmente salir de la depresión, pasando, por supuesto, por el periodo del duelo, ¿verdad? Y como dice la imagen, encontrar esa luz que hay al final del túnel. Y en ese taller les voy a demostrar, ¿verdad?, que procesos como la tristeza y el duelo, aunque no nos gustan, ¿verdad?, esas palabras, le huimos un poquito a eso, son necesarios para nuestra supervivencia en este mundo imperfecto. Entonces, eso revela todavía que hay un diseño magnífico en nuestro cuerpo y que incluso procesos que nosotros no entendemos, que no nos gustan mucho, tienen un propósito para nuestra supervivencia, para seguir viviendo. Y como dice la terapia, ahora el propósito de la terapia es ayudar a las personas a caminar hacia adelante. Va a ser un taller más breve que el taller anterior, pero bueno, vamos a hablar algunas de las razones para sentir duelo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos sentir duelo, la razón más común, ¿verdad? Por la muerte de un ser querido, por la pérdida de la pareja, pero no solo ahí, ¿verdad? Se puede sentir duelo por quedarse sin trabajo, porque un hijo se va de casa, por la muerte de la mascota, la pérdida de la salud, incluso tan solo por mudarse de ciudad, ¿verdad? Mudarse de país, se puede pasar por un proceso de duelo. Y muchas veces esos procesos llevan a un segundo duelo, ¿verdad? Que eso es algo muy interesante, que es la pérdida de la identidad. Y queremos utilizar ese taller para ser amorosos, ser sensibles con las personas que experimentan esas situaciones, como vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí vamos a hablar ahora de la emoción tristeza, ¿verdad? En el taller pasado estuvimos hablando de la emoción miedo, relacionado en ocasiones con la angustia, la ansiedad. Ahora, pues en este taller vamos a hablar de una de las emociones básicas. En los talleres que comparto, trabajo sobre 8 emociones básicas y en esta ocasión vamos a hablar de la tristeza. ¿Tiene algún objetivo la tristeza en nuestra vida? ¿Tiene algo bueno? Porque hay algunos psicoterapeutas que clasifican las emociones en buenas y en malas, ¿verdad?
Pero no todos lo hacen así. Hay expertos en el área de la salud mental que explican, como yo también lo creo, que todas las emociones son buenas. Bueno, ¿qué tiene de bueno la tristeza? Vamos a decir, ¿verdad? Aquí va. La tristeza es una emoción que aparece ante una pérdida de una persona, un objeto o un objetivo valioso. También puede aparecer ante una vivencia de una situación adversa por la cual nos vemos superados. Lamentablemente, ¿verdad? Hoy en día nuestra sociedad parece que se nos impone la necesidad de tener una vida basada en felicidad. O sea, tan solo el hecho de que en algunas ocasiones la psicología dice que la tristeza es una emoción mala, ya a partir de ahí, pues hay un efecto, ¿verdad? De muchas personas. Adicionado a que la sociedad nos quiere imponer, ¿verdad? El hecho de que siempre hay que estar felices. Bueno, eso también es otro asunto de cuidado. Las redes sociales también contribuyen a ese aspecto, ¿verdad? En las redes sociales se nos muestra una pequeña parte de la realidad basada en grandes viajes, fiestas o lo que muchos podrían considerar modelos a seguir por llevar vidas perfectas, ¿verdad? Obviamente cada quien sube lo que quiere a su red social y por lo general quieren dar la mejor imagen de sí, la persona es súper alegre, ¿verdad? Todo eso todo eso consciente o inconscientemente puede hacer que asociemos la tristeza con un problema, ¿verdad? Y bueno, yo sé que tal vez acá no muchos leen libros de autoayuda, pero lo cierto es, como dice esta diapositiva, muy a menudo, para no decir que casi siempre, los libros de autoayuda nos enseñan a cómo hacer felices ahora y en todo momento. Es decir, hay escritores que dicen, tienes que estar al 100, ¿verdad? Tienes la capacidad de que en todo tu lenguaje interno puedas estar solamente con palabras positivas. Y si no, vamos a hacer un ejercicio tantos días con solo un lenguaje positivo en tu comunicación contigo mismo, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas obviamente van a llevar a una persona que experimenta en ocasiones tristeza a sentir un grado de frustración. Entonces, bueno, si llegó la tristeza, estoy mal, ¿verdad? Y eso no es cierto. La tristeza tiene una función. Entonces, ¿por qué decíamos que queremos motivar a la empatía y a la sensibilidad? Porque, como vimos antes, hay muchas razones para sentir duelo. Y no queremos invalidar, ¿verdad? En el video pasado de pérdidas y duelo hablaba sobre invalidación. Pero lo que tenemos que ver es que entre tantos tipos de pérdidas que pueden experimentar las personas, debe haber un grado de comprensión de parte de las personas que le rodean, ¿verdad? Quiero poner nada más algunos ejemplos muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la muerte de un ser querido, está comprobado que, pues, en diferentes culturas, a nivel social, ¿verdad? Hay un cierto apoyo, un cierto acompañamiento, pero nada más en el primer mes que la persona, o sea, después del primer mes que muere el ser querido, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es el periodo más duro para una persona que se le muere a alguien? Entonces, se comprueba que el segundo y el tercer mes son muy duros porque entonces los amigos creen que ya la persona va superando eso y ya no se acercan tanto. Entonces, es muy importante que aunque vayan pasando los meses, se pueda seguir dando apoyo emocional, ¿verdad?, a aquella persona que experimentó la pérdida de un ser querido. También es importante entender, en lo que tiene que ver con la muerte de un familiar, que una persona puede pasar
muchos años sin superarla. Es decir, hay experiencias de personas que pasan 3 años en un periodo de tristeza profunda, 10 años, 20 años, 30 años, y no logran superar el proceso de duelo. Lo que ya se va conociendo como un duelo patológico, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero también hay otros aspectos en los que podemos, por medio de esos talleres, mostrar sensibilidad. Algunas personas que experimentan la muerte de un hijo o de un cónyuge también adquieren algunos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, algunas personas dicen, cuando yo perdí a mi hijo, entonces, pues lo bueno es que tenía mi cónyuge que estaba pasando por la misma situación y encontraba a alguien que me entendía, ¿verdad? Por otro lado, cuando se experimenta la pérdida del cónyuge, por muerte, por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, eso es algo que nadie me puede entender porque en mi núcleo yo soy el único que lo puede comprender. A diferencia, por ejemplo, de la pérdida de un hijo que lo experimentan ambos padres, ¿verdad? Por lo general. En lo que tiene que ver con una pérdida que también es bastante dolorosa y grave, como se puede ver en esta diapositiva, tiene que ver con la pérdida de la persona que amas, de tu novio, de tu novia, de pareja, esposo, ¿verdad? Tal vez en una relación que se había cimentado ya por años o meses. Y se sabe que los sentimientos de pérdida y de duelo ante una situación así son muy similares, para no decir que casi exactamente los mismos, que los que experimenta una persona que se le muere un familiar. Pero aquí hay un detalle, ¿verdad? Cuando a una persona se le muere un ser querido, hay todo un apoyo social. Cuando una persona se divorcia, se separa, hay más bien una crítica social, ¿verdad? Entonces también hay que mostrar sensibilidad a lo que la persona está pasando y también continuar dando apoyo a estas personas por un tiempo prolongado, por todo lo que implica, ¿verdad?, el proceso de duelo. Entonces, como les mencionaba, el duelo abarca situaciones muy amplias, muy amplias, pero como les explicaba antes, hay algo muy interesante que es cuando ocurre como un segundo paso la pérdida de la identidad, ¿verdad? No sé si alguna vez ustedes hayan notado eso. ¿Cómo es eso de que yo puedo perder mi identidad? Ah, eso es muy sencillo. Por ejemplo, cuando entra uno en la relación con un cónyuge y entonces tu identidad es casado, cónyuge de alguien, y eso se rompe, muchas veces la persona queda así como en el aire, ¿verdad? Como ahora no entiendo qué soy. Cuando una persona se le mueren sus padres, ¿verdad? Entonces, ahí dice, bueno, antes yo tenía padres, ahora mi identidad ha cambiado, ahora soy huérfano. Ya no soy el hijo de alguien. Mi identidad ha cambiado, soy huérfano. Y todavía, ¿verdad? Más grave, ¿verdad? Que es cuando, contrario al proceso que esperaríamos natural, ¿verdad? A un padre se le muere un hijo, entonces ahí también hay un cambio de identidad, porque de hecho ni siquiera existe una palabra en nuestra lengua para describir cómo se le llama a un padre que ha perdido un hijo, ¿verdad? Porque al hijo que pierde a sus padres se le llama huérfano, pero al padre que pierde sus hijos, pues no hay una palabra para definirlo, y pues empezando por ahí, hay una pérdida de la identidad. Y eso mismo puede ocurrir, ¿verdad? Si una persona pierde el empleo, si una persona se muda a otro lugar, puede experimentar un proceso de sentirse completamente perdido en su vida y decir, bueno, ¿y ahora quién soy? ¿Ahora cómo avanzo? ¿Cómo sigo hacia adelante? ¿Verdad? Esa incertidumbre, esa incapacidad para seguir caminando hacia adelante, ¿verdad? Entonces,
En todos esos aspectos, la comprensión, la sensibilidad, el apoyo es importante. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que la tristeza tiene una razón de ser, ¿verdad? La tristeza tiene un propósito. Es algo bueno, es algo saludable. La tristeza no, o sea, todas las emociones son saludables, ¿verdad? Cuando se canalizan de la manera apropiada. Entonces, ¿en qué nos ayuda la tristeza? Bueno, la tristeza disminuye nuestro nivel funcional. Es decir, cuando nos sentimos tristes nos aislamos. Eso lo que permite es moderar nuestra activación, examinarnos a fondo y centrarnos en nosotros mismos, que es lo que lleva al segundo beneficio de la tristeza, ¿verdad? Que es que facilita la introspección, que es decir, nos permite hacer un análisis de lo que estamos pasando, sacar alguna construcción, alguna conclusión constructiva. Y algo muy importante, que yo diría que es el punto más importante, es la tristeza se ve. Cuando una persona está triste se ve, y es para que se vea. No es para que se evite, no es para que se ponga uno una máscara y se disimule, ¿verdad? Con todos esos aspectos culturales que ya hemos mencionado, ¿verdad? O algunos otros como los hombres no deben llorar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra función tiene la tristeza? Es fomentar el apoyo social. Es decir, que los demás lo vean triste para que entiendan que deben darle apoyo, ¿verdad? Que se acerquen más para cuidarlo, reforzando así los vínculos sociales. Lamentablemente, en la sociedad tan acelerada en que nosotros vivimos, no solo perdemos la capacidad de ver, ¿verdad? Las señales de tristeza que una persona tiene en su rostro, sino que incluso hay algunas personas que ya están dando señales, ¿verdad? De que incluso se quieren suicidar y pasa en ocasiones desapercibido para su entorno. Entonces tenemos que estar muy alertas a los procesos de tristeza de las personas que nos rodean, ¿verdad? Además, obviamente que está comprobado que cuando se experimenta la pérdida de un ser querido, sea por algún asesinato o porque se suicidó, ¿verdad? Hay alguna probabilidad de que eso se vuelva a repetir en la familia. Entonces son razones para estar alerta. ¿Por qué? Precisamente por el dolor tan desgarrador, tan intenso que eso provoca en sus seres queridos. ¿Qué es lo que hay que hacer a esas personas? Darles, como dice uno de mis videos, ¿verdad? Darles amor como una de las mejores formas de promover la salud emocional, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en algunos términos. Por ejemplo, ¿qué significa duelo? Duelo viene de dos palabras, ¿verdad? Pero bueno, básicamente diciéndolo en palabras sencillas, significa que algo se murió en uno. Tal vez nunca lo hayamos entendido de esa forma, pero es algo que está muriendo en mí, es algo que me está afectando a mí, es una herida. Y de manera muy bonita, ¿verdad? Vamos a entender, porque pues la idea de estos talleres es irnos a la raíz. Cuando entendemos la raíz del problema, la raíz de cómo se comporta nuestro cuerpo, con mucha facilidad vamos a poderle dar el tratamiento apropiado, ¿verdad? Resulta que, por ejemplo, nuestra lengua, la raíz de la palabra duelo puede venir del latín duelum, que conforme pasó el tiempo llegó a significar algo así como desafío, ¿verdad? Un desafío mano a mano. Utilizamos esa expresión en nuestra lengua, por ejemplo, cuando decimos un duelo a muerte, ¿verdad? Entonces, ahí duelo viene de origen de desafío, ¿verdad? Pero también tiene otro origen, que duelo también viene del latín dolus, que significa dolor, ¿verdad? Y vamos a aprender en ese taller, a diferencia de muchos otros talleres que ustedes van a ver en internet, que ambas palabras, tanto la anterior, del desafío mano a mano, como dolor, son importantes para superar el duelo. Ahorita vamos a ver por qué.
Pero ciertamente está muy bien que asociemos duelo con dolor, porque realmente la persona experimenta que algo adentro duele, ¿verdad? De que realmente se parte, realmente se truena, se quiebra, ¿verdad? Por pasar por una situación de pérdida, ¿verdad? ¿Y con qué podemos comparar toda esta situación? Bueno, yo lo quiero comparar al proceso que hacen los árboles, que es hermosísimo todo lo que nos enseña la naturaleza, ¿verdad? Pensemos en un árbol que se le muere algo. Bueno, literalmente cuando uno agarra un árbol como en esa ilustración, ¿verdad? Y le pasas una sierra, o sea, le estás rompiendo, por decir así, una extremidad al árbol, ¿verdad? Algo del árbol se muere, se desprende. Y es muy similar a lo que tiene que ver con nosotros en el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque los árboles tienen un proceso de cicatrización muy interesante, ¿verdad? No sé si ustedes lo habían notado. Cuando a un árbol se le quita una rama, empieza a cicatrizar de afuera hacia adentro. Ahora, hay un problema, ¿verdad? La parte que no está cicatrizada puede infectarse. Entonces, ¿qué puede entrar en esa parte que quedó abierta? Puede entrar hongos, pueden entrar bacterias, y eso puede hacer que la madera se pudra. Y bueno, en el área emocional, ¿verdad? Curiosamente, lo que tiene que ver con el proceso de duelo, también pudieran entrar situaciones que nos hagan muchísimo daño a nivel de la salud, ¿verdad? Y así como un árbol se puede agarrar una brochita y pasarle algún producto para cicatrización, antihongo y demás, ¿verdad? Porque las personas que trabajan con árboles lo pueden hacer. También los procesos de terapia y los talleres como ese tipo pueden contribuir a que aunque haya una herida, porque la hay, ¿verdad? Por el proceso de duelo, pueda también haber un proceso sano de cicatrización, ¿verdad? Que no se infecte la herida. Y bueno, esto es un ejemplo, ¿verdad? De cómo sanan los árboles. Un corte grande y es como si de afuera hacia adentro empezara a cerrarse, ¿verdad? Ahí está la ilustración de recién cortado, 2 años después en medio, 4 años después a la derecha. Y es muy similar realmente a la manera como los seres humanos pasamos por los procesos de una ruptura, de una pérdida de algo y un proceso de cicatrización, ¿verdad? Pero hay algo todavía muy más interesante, ¿verdad? Que algunos expertos de árboles, como dicen acá, dicen que los árboles no cicatrizan, sino que más bien utilizan la palabra, o más bien hacen el proceso de compartimentar. Miren lo maravillosos que son los árboles y cuánto nos enseñan. Es decir, ¿qué significa compartimentación? Lo que hace la compartimentación en los árboles es separar el tejido dañado del sano. Noten qué hermoso. Separar lo dañado de lo sano. Y precisamente eso es lo que queremos lograr en terapia con esos talleres, ¿verdad? O sea, si hay una herida, si hay un problema, si hay tristeza, bueno, llega el momento en que tenemos que hacer una separación. ¿Qué ocurre en el proceso de duelo? Yo creo que todos hemos experimentado algún tipo de duelo, y especialmente con esto que ha ocurrido en los últimos 3 años, ¿verdad? Bueno, se dan procesos de no aceptación. Ejemplo, le queremos comunicar que su familiar pues ha muerto, ¿verdad? Por la razón que fuera. La reacción de una persona es no aceptar. No lo puedo creer. No puede ser. Hay algo más que pueden hacer. Salven a la persona, ¿verdad? Entonces, no aceptación. Y eso luego se va transformando en otros aspectos.
que no son lineales, ¿eh? Ahorita vamos a ver eso. O sea, no quiere decir que lleven este orden, pero la persona también experimenta dolor, ¿verdad? Como significa la palabra duelo. Luego puede experimentar furia y enojo, puede experimentar culpa. Ejemplo, ¿verdad? En un accidente llegan dos vehículos, chocaron y entonces, eh, ¿contra quién me enojo yo si fue un familiar mío el que salió afectado, ¿verdad? Luego lo llevaron al hospital y parece que hubo una mala praxis y se muere, ¿verdad? Entonces, me enojo con el que chocó el vehículo, que fue un imprudente, me enojo con el personal médico que no hizo un buen tratamiento en ese caso, me enojo con mi hermano porque no llegó a tiempo para poder ver a mi familiar vivo, me enojo conmigo, ¿verdad? Porque no tuve la posibilidad de pasar más tiempo con esa persona, ¿verdad? Entre enojo y culpa y no le dije lo que quería decirle. Y ya por último me enojo con la persona que se murió. Se imagínense, ¿verdad? Todo el proceso de furia y enojo hasta dónde puede llevarme en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, por ejemplo, la muerte de un familiar. Y estos son procesos completamente normales, ¿verdad? No son procesos patológicos. O sea, es parte del proceso del duelo, ¿verdad? Y al final, pues obviamente culpa, ¿verdad? Como en algunas situaciones que ya mencionamos en esta situación. Si una persona pasa por la ruptura, ¿verdad? De su matrimonio, pasa por todos estos procesos. No aceptación, dolor, furia, enojo, ¿verdad? Tanto que le invertí yo, tantos años, todo lo que le di, y mire cómo, bueno, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones que ya ustedes probablemente han escuchado, ¿verdad? Entre familia, amigos, ¿verdad? Culpa, ¿verdad? Y es que, y si lo hubiera hecho de otra manera, y si lo hubiera manejado, y si no le hubiera dicho en aquella ocasión aquellas palabras, que después de eso fuimos cada quien por su lado. Bueno, ¿verdad? Entonces ahí entra muchas cosas, ¿verdad? Son partes normales del proceso de duelo, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, no es un proceso lineal. Una persona puede experimentar primero culpa, luego enojo, y luego tristeza, ¿verdad? Pero, ¿saben por qué pasamos por todo eso? Que es la parte más importante de este taller. La razón por la cual nosotros sentimos culpa. Nos enojamos con todo el mundo. Me enojo conmigo, me enojo con el que se murió, me enojo con el que se fue. La razón por la que nosotros estamos aquí, allá, lo podemos comparar. Les quiero poner un ejemplo más o menos real. Llega una madre y se da cuenta de que su hijo está yendo a la escuela y cada vez que llega a la escuela llega muy sucio porque se pone a jugar fútbol, ¿verdad? Con sus compañeritos. Y llega con el pantalón pero hecho polvo, ¿verdad? Los zapatos todos raspados. Entonces su mamá le dice, hijo, mira, la próxima vez que vuelvas a jugar así y no seas consciente de que tienes que cuidar tus cositas o no te cambies o lo que sea, no cuides tus zapatitos, tu pantalón, entonces ni modo, voy a tener que disciplinarte. Pero bueno, como es un niño, ¿verdad? Y ya habíamos visto en el taller pasado que a veces no tiene muy desarrollada su parte eh, racional, entonces, bueno, le ganan las emociones, se pone a jugar y sale de la escuela y se va caminando para la casita, ¿verdad? Y se vuelve a ver así y se encuentra todo sucio, ¿verdad? Los zapatitos también todos raspados. Entonces lo que hace, en lugar de irse en línea recta para la casa donde debe llegar, empieza a bordear y a dar vueltas y dice, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Y no quiere llegar, y no quiere llegar, y no quiere llegar, y no quiere llegar. Pero bueno, tendrá que llegar, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con el duelo. O sea, no estoy diciendo que la manera como se manejaron las cosas en esa situación sea correcta, no, pero bueno, son un ejemplo de lo que podría ocurrir en la escuela y que es similar a lo que ocurre en el duelo. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué tenemos culpa? ¿Por qué sentimos rabia? Porque el propósito de todo eso es mantenerse ahí dando vueltas y vueltas y vueltas para no llegar a lo que más nos duele en algunas ocasiones, que es el proceso de aceptación.
¿Por qué no quiero soltar a la mujer que amo y se fue? ¿Por qué no quiero soltar al hombre que amo y se fue? Y le llamo y le busco y aquí, y allá. Bueno, el proceso ahora empieza a dar vueltas, evitar el proceso de aceptación de que esa persona no está, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con el duelo. Y en este proceso resulta que en algunas ocasiones las personas empiezan a mirar atrás. Y en algunas ocasiones, en algunos tipos de pérdidas, se empiezan a idealizar, ¿verdad? Parece raro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una mujer que su esposo le pegaba todos los días, decide por fin retirarse de esa relación por bienestar de su integridad física. Y cuando ya está fuera, en todo ese proceso de duelo, empieza a mirar atrás y dice, ay, pero pues si por lo menos me daba de comer, por lo menos tenía mi techo, por lo menos aquí. Entonces empieza a mirar atrás en un proceso de idealización, ¿verdad? Y hay personas que no logran superar eso y regresan, ¿verdad? En ocasiones haciendo caso, ¿verdad? Más a su parte emocional que racional, ¿verdad? Hay ocasiones en que se rompe una relación laboral, ¿verdad? Y la persona sufre en el proceso de conseguir trabajo. Entonces dice, bueno, y si yo regresara con mi jefa, no era tan mala, no era aquí, no era allá, ¿verdad? Y ese mirar atrás. En ocasiones las personas miramos atrás porque estamos en esos altibajos, ¿verdad? Del duelo, culpa, rabia, aquí y allá, ¿verdad? Entonces, podemos mirar atrás idealizando. La palabra idealizar, eso es lo que significa. Ahora, son simplemente ideas, no son realidades. Y eso fue lo que le ocurrió, según dice la Biblia, a los israelitas, ¿verdad? Que eran esclavos, salen y entonces miraban atrás, recordando los ajos y algunas frutas y algunas cosas. Y en lugar de mirar hacia adelante, de decir, bueno, ya me quité de esta situación, miraban atrás, miraban lo que habían perdido, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos en el proceso de duelo en que una persona a veces mira atrás. Y no quiere decir que ir hacia atrás sea siempre malo, ¿verdad? En algunas ocasiones es bueno, ¿verdad? Pero en otras ocasiones no. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar con la cabeza fría para ver qué es lo que está haciendo que yo mire atrás con tanto anhelo. ¿Será que estoy idealizando que el hijo se fue de la casa? Ay, si yo volviera a vivir otra vez con mi hijo para no experimentar esta sensación de soledad de aquí y allá. Pero cuando vivía con mi hijo, qué difícil que era la vida aquí y allá. Entonces, ojo, mucho cuidado con eso. Hay que mirar atrás, pero de manera racional, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender con esto? Bueno, que en todos esos cambios que se dan, existe este libro, ¿verdad? Que nos ayuda a entender que cuando las personas se saltan el duelo, puede resultar en procesos patológicos. En otras palabras, si yo le hago caso a la sociedad de que todo me pasa y todo aguanto y no lloro y qué bien que te vemos fuerte a pesar de que pasaste esa pérdida, ¿verdad? Qué valiente que eres, qué fuerte que eres. Bueno, me salto el proceso de duelo. Eso sí puede desencadenar procesos patológicos. Es decir, todos tenemos que experimentar el duelo. Tenemos que darnos un tiempo para sufrir. Bueno, no para sufrir, pero para pasar ligeramente por la tristeza. Para pasar por ahí, ¿verdad? No de manera permanente, sino de manera suave. Y de esa manera entonces beneficiarnos del proceso saludable que da el duelo, ¿verdad? Por eso es que decimos, hay un duelo que es saludable. ¿Cómo me doy cuenta que un duelo es saludable, verdad? Bueno, conforme va pasando el tiempo, la tristeza va disminuyendo. Pero es patológico, ¿verdad? Cuando pasan 2 años, 3 años, 10 años, 30 años, ¿verdad? Y la persona no disminuye su sentimiento de tristeza, entonces ya la tristeza se intensifica, ahora se llama sufrimiento
Ya la tristeza se intensifica, ¿verdad? Ahora se llama depresión, ¿verdad? El dolor se hace sufrimiento, perdón, la tristeza se hace depresión. Y entonces ya la persona se queda a vivir ahí. En ese momento ya el duelo se vuelve patológico. Y me gustaría también comparar el proceso del duelo, me gustaría compararlo con un niño, ¿verdad? Que se sube con su papi a tirarse de un tobogán, sube las escaleras y sí, sí, yo me tiro, ¿verdad? Pero ya cuando está arriba, ¿verdad? Y ve la dimensión y la altura de lo que es todo eso, ¿verdad? Entonces dice, no, 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 yo no quiero pasar por ahí, yo no quiero pasar por ahí. Y entonces, por fin, el duelo es como pasar por ese tobogán, dar un montón de vueltas, pasar por una situación incómoda, pasar por esa situación de temor, de no sé cuándo va a llegar la salida, salir de panza, salir patas arriba, ¿verdad? Como sea, ¿verdad? Pero salir. No hay manera de evitar el duelo. Debemos pasar por ahí, ¿verdad? Y evitarlo, como dijimos, más bien se va a convertir en una patología. Tenemos que quitarnos el miedo de pasar por el duelo, aunque sea algo tormentoso, para luego poder llegar a la salida. No sabemos cómo vamos a llegar a esa salida, ¿verdad? Pero hay que pasar por ahí. No hay de otra. Es necesario, ¿verdad? Y es saludable. Recuerdan que habíamos dicho que el duelo en ocasiones tiene que ver con, como si fuera una lucha de duelo, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que se estuviera dando un duelo interno, ¿verdad? Un duelo de nuestras emociones, donde como si tuviéramos dos personas adentro que dijeran, uno suelta lo que perdiste y el otro, no, no lo sueltes. Y se da ese conflicto y esa riña, ¿verdad? Un día, cuando ya pasemos por todo ese proceso de duelo, donde no queremos soltar, es que no quiero soltar. Por ejemplo, hablando de mirar atrás, ¿verdad? Hay personas que cuando se fracturan en una relación, por ejemplo, amorosa, una relación romántica, pues llega la persona y va y busca en sus recuerdos, en sus fotos, aquí y allá, ¿verdad? Algo que ya no está, algo que ya no parece indicar de que va a regresar, ¿verdad? Eso aumenta la intensidad del dolor y va a extender un poquito el proceso de duelo, ¿verdad? Pero bueno, llega el momento en que la persona ya no hace eso. ¿Por qué? Porque está en esa riña de lo suelto, no lo suelto. Entiende uno, por ejemplo, que no es que hay que soltar lo que perdimos, no hay que dejarlo, sino que simplemente es, bueno, no lo olvido. No olvido a mi papá que se murió. No olvido a mi mamá que se murió. No olvido a mi hija que se murió, a mi hermana que se murió, ¿verdad? Hablando de lo que pueden experimentar algunas personas que les doy consulta. Incluso en algunos casos, ¿verdad? Más terrible, ¿verdad? Cuando una persona es desaparecida. Es algo fatal, ¿verdad? Para las personas que experimentan ese tipo de duelos. El cuerpo no aparece. Bueno, no es que lo quiera olvidar. Eso no se olvida. Jamás, ¿verdad? Eso jamás se olvida. No hay que olvidarlo. Simplemente es, no lo olvido. Pero llega el momento en que tengo que seguir adelante, ¿verdad? Lo suelto tan solo un poquito, un momentito, pero sigo. Esa es la parte saludable cuando ya el duelo va pasando. Cuando entra la parte de aceptación y yo dejo de luchar, ¿verdad? Con que lo suelto, no lo suelto. No, no, no hay que dejarlo, no hay que olvidarlo. Lo que tengo que entender es que mientras amo a esa persona, mientras amo esa circunstancia, mientras amo esas vivencias, yo tengo que seguir adelante. Eso no quiere decir que eres desleal, no quiere decir que ha disminuido tu amor, sino que simplemente, en el caso mío, la vida sigue, ¿verdad? Esa es la parte final del duelo, que es el proceso de aceptación. Si nosotros entendemos en el duelo que algo realmente sí murió en mí,
O sea, eso que yo siento, ese hueco, ese dolor, ese vacío, eso que se quiebra, ese corazón partido, ahora sí, algo se murió, la verdad. Es cierto, algo se murió a nivel emocional. Pero si algo muere en mí, tiene que nacer otro yo. Como dicen ciertos libros, los duelos dan oportunidades de renacer, de ver un montón de nuevas circunstancias para poder seguir adelante. Y bueno, ahí quiero citar un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, les recomiendo mucho el libro El hombre en busca de sentido de un psicoterapeuta judío que se llama Viktor Frankl. Sobrevive a los campos de concentración nazis, ¿verdad? Y su obra es una obra de arte, ¿verdad? Del hombre en busca de sentido, pero no es el único, ¿verdad? Resulta que también hay una persona que se llama Martin Gray, que también sobrevive el holocausto, o sea, sobrevivió un proceso dificilísimo de su vida, ¿verdad? Con un montón de pérdidas, se muere de su familia. Luego entonces sale de esa situación, se casa y en un incendio se muere su familia. Y en ese proceso casi de locura, ¿verdad? Ante tantas pérdidas, busca la manera desesperada de salir. Y entonces lo que empieza a utilizar todo ese sufrimiento, todo eso que pasó, todas esas vivencias, y se enfocó en dar amor. ¿De qué manera lo hizo Martin Gray? Lo hizo promoviendo un proceso de conservación de la naturaleza precisamente para evitar incendios forestales. O sea, llegó el momento que dijo, bueno, esto fue muy intenso, terrible, pero nace otro yo. Y experiencias como esas hay miles y millones, ¿verdad? De que llega el momento en que las personas pueden aprovechar los procesos saludables del duelo para que nazca otra persona, un segundo yo. Para ir terminando, antes de escuchar sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Que en este caso los dejamos al final por el asunto simplemente de la grabación de ese taller. Quisiera compartirles algunas referencias que tienen que ver con este proceso, ¿verdad? Este psiquiatra suizo dice, la vida hay que vivirla como si continuara. Es decir, llega el momento en que si yo no cuido mi salud emocional, puedo estar muerto en vida. Llega el momento en que si yo no cuido mis emociones, mis sentimientos, entonces mi vida se paraliza, ¿verdad? Lo que dice Enrique Corbera, perdón, psicólogo, que él dice, cuando se vive con miedo, se vive hacia atrás y no hacia adelante. La persona se petrifica y muere. Entonces, vivir hacia adelante, ¿verdad? Yo les dejaría también mi frase, ¿verdad? Que siempre se las transmito a las personas que me rodean. Llega el momento en que tendrás que usar todas tus pérdidas a tu favor. ¿Se acuerdan de Martin Gray, verdad? Dijo, bueno, pues ya estoy casi volviéndome loco de tantas pérdidas, ¿verdad? Bueno, pero ¿y ahora cómo hago con esto? Entonces, si le ha tocado pérdidas de extremidades, pérdida de la salud, pérdida de la visión, pérdida del amor romántico, pérdida de un familiar, pérdida de un hijo, bueno, ahora ¿cómo utilizamos eso a nuestro favor? Ahora ¿cómo pueden hacer ese otro yo? Ese nuevo yo. Por supuesto, sabemos que Jehová Dios eliminará la muerte y las lágrimas, ¿verdad? A diferencia de todo lo que hay allá afuera en psicoterapia y tanatología, nosotros tenemos algo muy bonito, que es la esperanza maravillosa y segura que da la Biblia. Y como dice ese texto, que también es de mis favoritos, tus ojos deben mirar al frente. Sí, mantén la vista fija enfrente de ti. Bueno, entonces ya para finalizar, ¿verdad? Les recuerdo que ya esta semana que viene, primero Dios, vamos a estar
arrancando con el curso de 6 meses en lo que tiene que ver con emociones. Y como dice ahí el cuadrito de la izquierda que me gustó mucho, cuidar de ti mismo no es un gasto, es una inversión. Mereces lo mejor. Entonces, por ejemplo, me han tocado atender esta semana a experiencias. Una de ellas, que fue la que me motivó a dar este curso así el día de hoy, tiene que ver con Venezuela, ¿verdad? De una persona que se muda, migra, y en el proceso donde llegó ella, más atrás, ¿verdad? Llegó su mami y se le muere su mami, ¿verdad? Más adelante. Y ella dice, mi mamá fue una campeona, una luchadora, ¿verdad? Una persona que extraño tanto, que extrañan tanto sus nietos. Y entonces a esa persona le digo, y a todos los que han experimentado una muerte así, ¿verdad? Bueno, ese amor que te ha transmitido tu madre, o tu padre que ya no está, o esa persona que tanto te amó que ya no está. Bueno, ahora en el caso tuyo, ámate tú tanto como esa persona te amó a ti. Y sigue adelante. ¿Verdad? Desde Argentina también me llegó información hoy de un amigo que se le murió su papá, luego los sobrinos, ¿verdad? Entonces lo mismo, extrañamos mucho a esas personas, pero sigue amándote, ¿verdad? Sigue cuidándote mucho, porque la vida sigue, ¿verdad? El taller precisamente que viene está enfocado en ese aspecto, ¿verdad? De poder seguir adelante y apoyar a otras personas, siendo más sensibles. Y bueno, de esa manera entonces finalizamos la grabación del taller Pérdida y Duelo, y voy a quedarme un ratito con ustedes para escuchar algunos comentarios o preguntas, ahora con 53 participantes. Así que muchísimas gracias por estar en este taller.